el pastor y sus ovejas. Juan capítulo 10, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer desde el 1 hasta el 20. Les digo la verdad, cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Continúa, por favor. El que salta y entra sin quemar una puerta. Bueno, hagamos una cosa. Vale uno, Paola otro y usted a uno porque tenemos diferentes versiones. ¿Buenas? Vale, arranca. ¿Pelo? Pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él les guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Más extraños no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo otra vez, les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Vale. 8. Todos los que vinieron antes de mí son los ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, si alguno pasa por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El 11. No, vamos en el Blanquita leyó el 11. ¿El 9? El 10. ¿El qué es? ¿El ladrón? El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor cuida por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño, y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me aman el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuevamente los judíos no estaban de acuerdo entre ellos con lo que decía Jesús. La mayoría decía, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchaban? Otros decían, un hombre que tiene un demonio no dice estas cosas. Un demonio no puede darle la vista a un ciego. Amén. Esta semana, ¿cómo le hemos llamado? ¿La semana de qué? De sanación, de sanación. Semana de sanidad interior, ¿cierto? Y descubrir por qué como hijos de Dios debemos ser libres, ¿cierto? O por qué un hijo de Dios aún todavía puede tener ataduras, ¿cierto? Y a través de esta semana vamos a descubrir cuáles son esas ataduras. ¿Por qué el enemigo todavía quiere seguir teniendo posesión sobre sus hijos, sobre sus escogidos? ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros como pueblo de Dios tenemos? ¿Para qué? Para no escuchar su voz, para orar, pedirle al Señor que liberte cada día a su pueblo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Juan 10:10 que el ladrón solamente vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Pero yo vine, dice Cristo Jesús,
para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia, ¿cierto? Entonces sabemos quién es ese enemigo, quién es ese ladrón, ¿cierto? Claramente sabemos quién es ese ladrón y cuál es su función en la tierra: matar, robar y destruir, ¿cierto? Matar las ilusiones, destruir, ¿sí? Acabar con el pueblo de Dios. Pero Cristo Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Como hijos de Dios no podemos dejarnos entonces que el enemigo quiera venir a matar, a robar y a destruir todo lo que Cristo Jesús ha querido hacer en nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos para vencer las acechanzas del enemigo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer durante esta semana. Entonces estaremos aquí todos los días de 6 a 8 con una mente abierta. Ojalá podamos invitar a alguien de nuestra comunidad. ¿Cuál es el objetivo primero de la comunidad? Como una vez el pastor decía, si la iglesia, que es el hospital, no está sana, ¿cómo hacemos para ayudar a gente que viene de lejos? ¿Cómo los vamos a ayudar si nosotros aún no estamos sanos? ¿Cierto? ¿Qué necesitamos hacer? Pues trabajar primero en nosotros. Debemos analizar, buscar, mirar qué hay todavía en nosotros que impida la presencia de Dios, ¿cierto? Y así poder ayudar entonces a otras personas de afuera. Pero necesitamos primero nosotros buscar del Señor y que el Señor sea obrando en cada corazón. Dios les bendiga, entonces los dejo con el pastor. La presentación. La presentación. El tema de hoy. Es que está un poco lento está el trabajo. Pues si quieres entonces pon esta mientras la vas buscando. ¿Puedes? ¿Sí? ¿O se bloqueó por completo? Se bloqueó. ¿Listo? ¿Necesitas ayuda? Sí, para que se pueda ir pasando las diapositivas. Bueno. ¿Sacamos una? ¿Esa? ¿Mejor? Bueno, el tema, ¿Y aquello? bienvenidos hermanos y hermanas a esta semana de sanidad espiritual, o también se puede llamar como sanidad interior, o sanidad del alma, de las emociones, ¿no? Y el tema de hoy es la necesidad de ser libres en Cristo para servir. Y el versículo lema que vamos a estar trabajando esta semana es Juan 8:36, que dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. O así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A cuál Hijo se refiere ahí?
al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, ¿cierto? Necesitamos ser libres para servir al Señor. ¿Cuál es el objetivo de un cristiano? ¿A qué nos ha llamado el Señor? El Señor nos ha llamado para que le sigamos. Recuerden cuando Jesús iba allá por las orillas del mar de Galilea, vio a unos pescadores y les dijo: venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. O sea, cuando Dios te llama a ti y me llama a mí, Dios no dice: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer cristianos calientabancas, ¿no? O cristianos nominales de nombre solamente, no. Él quiere hacer de ti y de mí un discípulo, un seguidor. Y un discípulo es uno que imita a su maestro, que hace lo que su maestro le enseña, ¿sí? Y esa relación del discípulo viene más acertadamente hacia el aprendiz, un aprendiz. Entonces, cuando antiguamente se enseñaba un oficio, un carpintero llamaba a un muchacho como aprendiz y le decía: venga, trabaje conmigo, yo le voy a enseñar todo lo que sé de la carpintería, de la ebanistería, ¿cierto? Un mecánico llama a un ayudante y le enseña todo lo que sabe, vierte todo su conocimiento y su experiencia en ese muchacho para que él aprenda, y más adelante ese muchacho, que es un aprendiz, va a ser un mecánico, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esa es la idea de discípulo o de aprendiz. Y Jesús nos llamó a eso, a ser discípulos. Y un discípulo es uno que sigue los pasos de su maestro. Y el maestro que nos ha llamado es Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ser libres, ser testimonio, tener la vida de Cristo para poder servir al Señor y hacer su voluntad. Pasemos a la siguiente. Gracias. En Cristo Jesús somos libres, ¿cierto? Vamos a ver de qué somos libres en Cristo Jesús. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando hemos nacido de nuevo, entonces hay unos beneficios. Hay una libertad que se debe evidenciar en nosotros, que debe verse en nosotros. ¿Amén? Que debemos apropiarnos de esa libertad, que debemos disfrutarla. Y en primer lugar dice que somos libres de la culpa y la autocondenación. ¿Qué es la culpa? La culpa es esa carga pesada que nos trae el pecado, ¿cierto? La paga del pecado es ¿qué? Muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mientras una persona está en su pecado, está muerto en sus delitos y pecados, y mientras la persona no ha confesado su pecado, está cargando con esa culpa, ¿cierto? Entonces, ¿qué decía el salmista David en el Salmo 51? ¿Cierto? Decía que mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dije: confesaré mi pecado, ¿cierto? Confesaré mi transgresión. Y él le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice: lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, que siempre tengo presente ante mí el pecado. Entonces, el Señor Jesús nos hace libres de la culpa cuando confesamos nuestro pecado. Dice la palabra que si confesares, ¿cierto? Que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús de Nazaret, es fiel y es justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Entonces Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Esa era una ley que había en ti y había en mí antes de conocer a Cristo. Esa ley imperaba en nosotros.
Pero cuando conocimos a Cristo, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando recibimos a Jesús como el Señor y Salvador, entonces viene otra ley, la ley del Espíritu de vida, del Espíritu Santo. La ley de Dios viene en nosotros y esa ley nos hace libres de la ley del pecado. Es decir, que ya tú no eres esclavo del pecado, sino que tú eliges agradar a Dios. Amén. Y por lo tanto ya no hay ninguna condenación. O sea, nos libra de la culpa, nos libra de la autocondenación. ¿Qué es la autocondenación? Es cuando nosotros mismos nos autocondenamos. Decimos, no, es que yo soy malo, es que yo soy pecador, es que yo soy borracho, es que yo soy mentiroso, es que yo soy así, y nos estamos autocondenando. Pero la palabra del Señor dice que si tú has nacido de nuevo, que si tú tienes a Cristo en tu corazón, debes tener presente que ya no estás bajo condenación. Ya no reina el pecado en ti, sino que ahora Cristo vive dentro de ti. Cristo habita en tu corazón. Y yo tengo que entender eso, porque si yo no entiendo eso, el enemigo me va a engañar y me va a seguir diciendo mentiras. Y yo le voy a creer las mentiras al diablo y a decir, no, es que el diablo viene a decir, no, es que tú eres pecador. Eso tú nunca vas a cambiar. Eso, ¿para qué vas a esa iglesia? ¿No? ¿Para qué lees esa Biblia? ¿Para qué oras? Pero la palabra de Dios dice es que si el Hijo nos ha libertado, seremos verdaderamente libres y que ya no hay condenación, que ya no hay de qué acusarnos, que tú has sido perdonado, tú has sido limpiada y salvada por la sangre de Cristo. ¿Amén? Entonces, tenemos que apoderarnos de esa palabra, tenemos que tomarla para nosotros, porque si tú no te sientes salvo, entonces te vas a seguir comportando como un condenado, ¿cierto? Cuando llevan a una persona ante el juez que ha cometido un delito, lo llevan generalmente como esposado, ¿cierto? Lo llevan con unas esposas o con unos cepos en los pies, amarrados, y no puede movilizarse, está atado, ¿cierto? Está atado, no es libre, y lo llevan ante el juez, y el juez determina la sentencia, dice es culpable, ¿cierto? ¿Y cómo se siente el que está ahí siendo acusado? Casi, ¿sí los ha visto en televisión? Que se esconden, se tapan la cara, no quieren que la cámara los vea porque les da vergüenza, ¿cierto? Cuando los llevan a la policía andan así, ¿cierto? Porque el pecado acobarda y produce vergüenza y produce ¿qué? Culpa. Entonces ellos sienten esa culpa, sienten ese remordimiento, ese dolor, esa carga. Y así pasa con el creyente que no ha entendido que en Cristo Jesús es libre de la culpa, libre de la condenación. Si tú aceptaste a Cristo, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces ya no estás más en condenación, ya no estás atado al pecado, ni el enemigo te puede acusar y decir tú eres un pecador, no. Ahora tú puedes decir yo soy libre en Cristo, soy nueva criatura, Cristo me ha perdonado, Cristo me ha salvado, soy un hijo o una hija de Dios. Y ya no hay condenación, te pueden señalar, te pueden decir, el borracho, el mentiroso, el ladrón, el no sé qué. Esas cosas viejas pasaron, porque dice la palabra, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú tienes que creer en las nuevas cosas, como Dios te ve, no como te ve el mundo, no como te ve el enemigo, no como te ves a ti mismo o a ti misma, porque a veces nosotros a nosotros mismos nos vemos también débiles y pecadores y frágiles. Pero Dios quiere que tú y yo creamos a la palabra de verdad. La palabra de Dios es verdad. Y si la palabra dice que tú ya no estás condenado, ¿a quién le vas a creer? ¿A Satanás que te sigue condenando y acusando? ¿Al mundo que te conoció y te sigue acusando y condenando? ¿O a ti misma o a ti mismo porque te sigues autocondenando? ¿O le vas a creer a Dios? Tenemos que elegir creerle a Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Y si Dios lo dice, es porque así es. Él dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús, yo estoy en Cristo Jesús. Entonces, fuera la condenación, fuera la culpa. El Señor nos libera de la culpa. Y cuando tú y yo entendemos eso, podemos decir como el salmista David, bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer, que ha sido perdonado su pecado, que ha sido liberado. Amén. Bienaventurado.
O sea, feliz, doblemente dichoso. Sigamos a la siguiente, por favor. Segundo beneficio de la libertad es que el Señor nos hace libres del dominio del pecado. Nos liberta del dominio. Antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, estábamos siendo esclavos, porque dice la palabra que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Noten que la palabra dice en el presente, Él nos trasladó. No dice que te va a trasladar. No dice que mañana de pronto va a ver si te traslada. No, Él dice que ya te libró y te trasladó. O sea, el Señor te libró en la cruz, te libró del pecado, del dominio de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y nos trasladó. ¿Te trasladó a dónde? Un traslado es un trasteo. Te sacó de allá, de ese reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y dice en quien tenemos redención. Redención es salvación. No hay condenación, no hay culpa, no hay opresión, sino que ahora somos libres. Amén. Le dice el perdón de pecados. Cristo te perdonó y te hizo libre y te trasladó de la oscuridad a la luz. Pero eso yo tengo que no solo entenderlo aquí en la mente, sino bajarlo aquí al corazón. Amén. Bajarlo al corazón. ¿Por qué? Porque mientras yo siga creyendo que estoy en las tinieblas, es que yo soy pecador, es que yo soy malo, es que yo soy así, no vas a ver realidad esto en tu vida. Y no vas a disfrutar la libertad en Cristo, a la cual el Señor nos ha llamado. ¿Cierto? Entonces, todo cristiano, todo creyente en Cristo Jesús tiene que experimentar esta palabra y tomarla y gozarse y deleitarse en esa palabra y decir: gracias, Señor, porque tú me libraste del dominio de la oscuridad. Yo antes estaba dominado por la oscuridad, pero ahora no, porque el Señor me trasladó, Él mismo me trasladó de ese reino de pecado al reino de su amado Hijo. Y yo tengo que creer esa palabra y andar en esa palabra. Amén. Andar en eso, en esa fe. Esa palabra tengo que tomarla para mí y aceptarla. Cristo me ha redimido, Cristo ha perdonado mis pecados. Hay muchos cristianos que creen que todavía el Señor no los ha perdonado. Y eso es una estrategia de Satanás para tenerlo todavía cautivo y todavía en el reino de la oscuridad. Y si usted todavía no es cristiano, usted todavía no es salvo, usted todavía no está, no anda como un hijo de Dios, usted todavía no es una hija de Dios. Y viene el acusador. Dice la Biblia que Satanás es el acusador de nosotros día y noche. Pero Satanás es el padre de mentira. Y el Señor le dijo: él es mentiroso y padre de mentira, y cuando habla, de suyo habla, porque está hablando mentira. Entonces tú y yo no debemos creerle esa mentira a Satanás. Satanás te dice que estás condenado, tú debes decirle lo que dice Dios. Dios dice, Jesús dice, la palabra del Señor dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora soy una persona redimida, mis pecados han sido perdonados. Amén. Y fin de la discusión. No se dejen dominar la mente por esos pensamientos del enemigo. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu. Quiere decir que ahora el Espíritu de Dios mora en ti y mora en mí, porque somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Y entonces ahora tenemos que andar y vivir por la obra del Espíritu en nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, Cristo Jesús ha venido para salvarte a ti y salvarme a mí. Él no vino para condenarte.
hay cristianos que todavía viven bajo la condenación, viven condenándose. ¿Sí? Ay, dije una mentira, me voy a ir para el infierno. Ay, no, ya tenemos que superar esa etapa, tenemos que pasar a la otra etapa. Cuando tú eres un hijo de Dios, tienes que entrar en esa mentalidad de que ahora eres hijo, ¿cierto? Antes no éramos hijos, no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos. Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos. Ahora, un padre humano no expulsa o no reniega o no renuncia a su hijo o no deshereda a su hijo por una mentira o por un error que cometa. ¿Cierto que no? El padre, si es un padre amoroso, lo va a perdonar y va a entenderlo y va a decirle, venga amigo, vamos a mejorar eso. Pero no deja de ser hijo porque cometió un error. Así cuanto más nuestro Padre Celestial. Él es ahora tu Padre y aunque fallamos y Él conoce que a veces fallamos, Él no está para condenarnos, porque Él dice, no vino para condenar al mundo. Oiga bien eso. Jesús, el Hijo de Dios, no vino para condenarte. Si tú crees en Él, si tú confías en Él, tú tienes vida eterna y Él es salvo porque Él vino a salvarte. Amén. Entonces, y eso se recibe por la fe, no por obras. No hay que hacer méritos, no hay que subir de rodillas a Monserrate, no hay que pagar diezmos o hacer cosas sobrenaturales, no, simplemente por la fe, el que cree. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú crees en Cristo, yo creo en Cristo, entonces para nosotros es esa palabra. Jesús no va a condenarte, no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Amén. Y a veces nosotros lo predicamos a otros, le predicamos al inconverso, le predicamos al que está perdido. Venga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Venga, que el Señor te ama, de tal manera te amó el Señor que quiere salvarte, quiere perdonarte, pero no nos lo creemos nosotros mismos. Entonces, estamos como el farmacéutico que tiene el remedio ahí, se lo vende a otros, se lo recomienda a otros, pero él no lo toma. ¿Y qué pasa? Tenemos que tomar nosotros ese remedio, tomar nosotros esa palabra para nosotros, para así poder decirle a otros, mira, Cristo me salvó, Cristo me libertó y me libró del dominio del pecado y ahora soy nueva criatura en Él y yo quiero que tú también seas nueva criatura. Pero tenemos que estar convencidos, firmes en esa palabra, porque es el que cree, todo aquel que en Él cree. Amén. Todo aquel que en Él cree, todo aquel, oiga bien, no hace excepción de personas. Ahí en ese todo aquel caben todos, todo aquel. ¿Garabito cabe? Sí, también cabe. Si se arrepiente y confiesa su pecado, el Señor lo perdona, ¿cierto? Osama Bin Laden, el que no sé quién, todos caben, todo aquel que cree en Él. ¿Amén? Entonces, a veces nosotros creemos que la salvación es para otros, pero no para mí. Que yo, quién sabe si voy a ser salvo. No, estoy ahí luchando, estoy esperando a ver que el Señor tenga misericordia de mí, porque es que, no, eso no. Tenemos que creer que ya somos salvos, que somos hijos de Dios, que somos lavados y comprados por la sangre de Cristo. Tenemos que empoderarnos de esa palabra y pararnos en esa palabra, porque de lo contrario el enemigo vendrá a ponerte enredos en la cabeza y a hacerte dudar. ¿Qué fue lo que hizo hundir a Pedro en el agua cuando el Señor le dijo, ven, camina sobre las aguas? La duda. Él dudó, ¿cierto? Y el Señor les decía a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Cierto? La duda es lo que mata al creyente, lo que hace que el creyente se tropiece y caiga en la duda. Pero si tú crees, si tú te mantienes firme, no, yo soy hijo de Dios, soy salvo, soy redimido, no tengo condenación, Dios no vino a condenarme sino a salvarme. Si tú crees eso, puedes caminar sobre las aguas, puedes caminar sobre las circunstancias, puedes andar por encima de la crítica, por encima de la murmuración, por encima de los demonios, por encima de todo lo que se oponga, y puedes decir como Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo?
tribulación, hambre, espada, nada de esas cosas me separará, porque yo sé en quién he creído. Amén. Pero todo se basa en la fe. Pasemos al siguiente. En tercer lugar, Cristo nos hace libres de la muerte eterna. ¿Cuánto lo creen? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Entonces, esto complementa lo que leíamos ahorita, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, mientras tú permanezcas en Cristo, mientras tú estés agarrado con tu fe en Cristo Jesús, dice que el Señor te ha dado un regalo, una dádiva. ¿Y ese regalo es qué? La vida eterna. ¿Cierto? La vida eterna. La paga del pecado es muerte. O sea, el pecador no arrepentido, el pecador que no se arrepiente y sigue en su pecado, va a morir. Pero el pecador que se arrepiente, que acepta a Cristo, que confiesa su pecado y se aparta, ese tiene vida eterna. Y no quiere decir que ese pecador arrepentido no pueda volver a pecar. Puede volver a pecar, pero ya no va a pecar como lo hacía antes, ¿sí? Sino que ahora no va a ser algo habitual, o sea, algo que hacía comúnmente o escuetamente o sin temor a Dios. No. Si alguno hubiera pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Dice, hijitos, ¿cierto? Dice el evangelista, os escribo esto para que no pequéis. O sea, la idea es no pecar. Ese es el ideal. Pero si alguno, a pesar de ser salvo, de tener la vida eterna, de estar con Dios, si alguno de pronto se descuida y peca, no es para que se vaya al mundo, no es para que renuncie y diga, esto no es para mí, esto yo no puedo, no. Es para que se arrepienta, para que confiese su pecado delante del Señor y diga, Señor, mira, fallé en esto, pero ayúdame, porque hoy dije una mentira en el trabajo, llegué tarde y dije que había trancón y era porque había el trancón de cobijas, pero perdóname, Señor, ¿cierto? Voy a mejorar en eso, ayúdame. Y el cristiano entonces, cuando reconoce que ha pecado, va ante el Señor, confiesa su pecado, se arrepiente y el Señor lo levanta y continúa con él. ¿Amén? Continúa en el proceso. Entonces, no es que ya seamos perfectos, pero el Señor está con nosotros para ayudarnos. Amén. Pero tenemos la vida eterna. Siga, hermano, la siguiente diapositiva. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oiga bien, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Y no será juzgado. Oiga bien, el tener vida eterna aquí concuerda con lo que dice Romanos, que ninguna condenación hay. O sea, si no hay condenación es porque no va a haber juicio, no va a ser juzgado, ¿cierto? No va a ser condenado y no será juzgado, sino que ha pasado ¿de qué? De la muerte a la vida. Entonces tú tienes que creer eso, que has pasado de la muerte a la vida, que ahora tienes la vida de Cristo, que ahora tienes la vida eterna. Amén. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene la vida eterna. Ahí se tendrá, tal vez, de pronto, vamos a ponerlo en la lista de los aspirantes de espera. No. Tiene la vida eterna. Ya la tiene. Y eso es lo que me apasiona de la palabra del Señor, porque es que el Señor nos da unas herramientas, una palabra segura, una palabra firme, una palabra fija en la cual tú puedes creer. Imagínate que la Biblia dijera, bueno, acepten a Cristo, sigan al Señor, vayan a la iglesia, lean la palabra, oren, canten, adoran al Señor, y tal vez de pronto yo voy a escoger 144,000. De todo el mundo voy a escoger 144,000, y a esos 144,000 los voy a salvar. ¿Y el resto qué? Y ustedes se ponen a mirar cuántas iglesias hay, cuántos cristianos hay en el mundo, y dicen, no, hay millones, ¿no? Miles de millones. Entonces usted dirá, no, y para ser parte solo de esos 144,000.
¿Qué tal que ya se hayan completado los 144.000 desde que Cristo vino acá? Entonces, ¿qué esperanza tengo? ¿Cierto? ¿De qué me va a servir apartarme del pecado, buscar a Dios, servir a Dios, orar, cantar, alabar a Dios, ir a la iglesia? ¿De qué me va a servir si solamente 144.000 van a ser salvos? No, el Señor no dice eso. Dice que les aseguro que el que oye mi palabra, cualquiera que oye la palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. No dice tendrá, voy a poner una lista de espera, voy a ver si de pronto, voy a rogar al Padre a ver si, voy a interceder por ti, a ver, métase ahí en la fila a ver yo si lo puedo colar. No, tiene la vida eterna. ¿Tú has pensado eso? Entonces, cuando nosotros pensamos eso, nuestra mentalidad cambia, nuestra manera de ver la fe y el cristianismo cambia. Porque tú no estás viniendo a la iglesia por si de pronto vas a ser salvo, por si de pronto Dios tiene misericordia de ti. Tú crees en Cristo porque ya eres salvo. Por la fe en Cristo tú ya eres un hijo de Dios. Tú ya tienes la vida eterna y no serás juzgado, sino que has pasado de muerte a vida. Y eso es válido para el que aceptó a Cristo hoy, como para el que aceptó a Cristo hace 20 años o hace 30 años. Igual de válido. Amén. Igual de válido. Eso dice la palabra. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. En otro tiempo, antes de conocer a Cristo, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo. No por nuestras propias obras de justicia, oiga bien esto, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tremendo esa palabra, ¿no? Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Eso está en Tito. Amén. Tito, ¿alcanza a mirar ahí abajo? Tito 2, creo que es 2, del 2 al 7. Miramos. Esa palabra es muy poderosa. Cuando tú y yo miramos esa palabra, que la salvación no es por méritos, no es por obras de justicia que hubiéramos hecho, no es porque tú eres mejor que los demás, no es porque tú mereces más que otra persona o yo merezco más que otra persona, no, solamente es por su misericordia, por su misericordia, amén. Porque Él quiere que nosotros seamos salvos por su obra, por su gracia. Si quieres darle escape ahí, para mirar en las diapositivas a la izquierda. Ahí, Tito 3, del 3 al 7. Ahí sí ya se ve así. Tito 3, del 3 al 7. Antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Parece que fuese una radiografía de lo que éramos sin Cristo, ¿verdad? Una fotografía de lo que éramos sin Cristo. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna
que Dios tiene para sus hijos. Pero aquí la palabra esperanza de la vida eterna no se refiere a esa esperanza que a veces nosotros entendemos la palabra esperanza como algo que de pronto, ¿no? Tengo la esperanza de que pronto algún día me voy a pensionar. Tengo la esperanza de que pronto algún día voy a tener tal cosa. No. La palabra esperanza en la Biblia, en el contexto bíblico, se refiere a los que esperan algo cierto. Por eso la palabra dice que la esperanza en Cristo no avergüenza. Porque es algo que estamos esperando algo en base a una promesa de Dios, a una palabra de Dios. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Amén? Seguimos. La siguiente, por favor, hermano. ¿Quieres ampliarla? En presentación. Cuarto lugar, el Señor nos hace libres del miedo. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Volvemos al caso del condenado, ¿cierto? Del preso, del cautivo. Anda cabizbajo, avergonzado, temeroso, miedoso, no sabe qué va a pasar con él, no sabe si lo van a mandar a la celda más oscura, si lo van a condenar a 10, 15, 20, 40 años de cárcel. Y cuando andábamos sin Cristo teníamos esos temores, ¿no? Teníamos temor de hablar con Dios, temor de orar, temor de acercarnos a su palabra. Teníamos temor de contarle nuestras necesidades. Teníamos temor siquiera de que nos hablaran de Dios y menos que nos hablaran de la muerte. Teníamos temor, miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no había en nosotros la seguridad de la salvación ni la esperanza que ahora tenemos en Cristo. Entonces, cuando conocemos a Cristo, cuando buscamos al Señor, cuando empezamos a conocer a Cristo, esos temores se van disipando, esos temores van desapareciendo. ¿Por qué? Porque el Señor es especialista en que la fe echa fuera el temor. Entonces, a medida que tú conoces al Señor, que vas leyendo la palabra, y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, esa fe en Dios, esa fe en Cristo, ese conocer, ese buscar al Señor, hace que esos temores se minimicen cada vez más y desaparezcan finalmente. Y ya en Cristo Jesús no hay ningún temor. No hay temor ni a la muerte, no hay temor ni a la vida, ni hay temor a lo que vendrá, ni temor a lo desconocido, a nada hay temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios dice que el Espíritu de Dios nos da poder, amor y dominio propio. Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni espíritu de temor, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Amén? Entonces, a medida que vamos buscando y conociendo al Señor, esos miedos tienen que ir desapareciendo. Y el Señor te va dando seguridad, confianza, firmeza. ¿Amén? Sigamos a la otra. De la ira de Dios. El Señor nos ha librado de la ira de Dios. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, justificados quiere decir hechos justos. O sea, tú eres una justa, un justo seguidor de Jesús. Pero hemos sido justificados no por obras que hubiéramos hecho, sino por su sangre, por la sangre del Cordero. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados? ¿De qué? Del castigo de Dios, Romanos 5:9, de la ira de Dios. La Biblia habla de la ira de Dios. La Biblia habla de los juicios de Dios. La Biblia habla de la condenación de los perdidos. Pero eso no nos preocupa a nosotros. Digamos, no nos debería preocupar. ¿Por qué? Porque para nosotros no hay ninguna condenación. Para nosotros no va a haber juicio. Para nosotros los que estamos en Cristo no hay condenación. Cristo no vino a condenarnos. ¿Vino a qué? A salvarnos. Entonces, la ira de Dios, el castigo de Dios, los juicios de Dios deben preocupar ¿a quién? Al inconverso, al no creyente, al que no conoce a Dios, al que no ha buscado a Dios. A ese sí lo debe trasnochar y lo debe preocupar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si no se arrepiente, si no confiesa sus pecados, si no vuelve al Señor,
solo les espera una horrenda expectación de juicio. O sea, para ellos está preparado ¿qué? El infierno. Está preparado el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, para el creyente no. Dios no preparó el infierno para el creyente. Dios preparó el infierno para Satanás y sus seguidores y sus ángeles. Pero ¿quiénes siguen a Satanás? Los que hacen el pecado, los que practican el pecado. Porque dice Juan, dice, si alguno practica el pecado, es del diablo, porque Satanás es el padre de la mentira, ¿cierto? Pero los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos nacido nuevos, los que hemos sido libres, el Señor nos hace libres de la ira de Dios. Entonces tú no tienes que temer a la ira de Dios, porque la ira de Dios no está para ti. La ira de Dios está para los perversos, para los incrédulos, para los abominables, para los parricidas, para los homicidas, para los fornicarios, adúlteros, mentirosos, para los falsos profetas que no se han arrepentido. Para ellos está la ira de Dios. Pero para los nuevos creyentes, para los creyentes en Cristo, está en la esperanza de vida eterna, la esperanza de salvación. O sea, hay dos caras de la moneda. Y aquí no hay un término medio. El Señor dice que somos o fríos o calientes, ¿cierto? O estamos o no estamos, o somos salvos o no somos salvos. No hay un término medio. Entonces, si tú estás en Cristo, eres salvo. Si no, estás en el otro lado, ¿cierto? Entonces, por eso no debemos tener temor al castigo ni a la ira de Dios, porque somos ya hijos de Dios, somos salvos, somos libres de esa ira. Amén. Y debemos estar agradecidos con Dios porque Él ha preparado para los que le aman otras cosas, el reino de Dios, el reino de los cielos. Seguimos. La siguiente diapositiva dice que el Señor nos ha hecho libres de intentar ganar nuestra salvación. Una pregunta, ¿no hay un texto que dice que hay que cuidar esa salvación tan grande, algo así? Sí. Pablo dice que no debemos descuidar esa salvación tan grande, porque el Señor pagó un precio alto por nosotros. O sea, la salvación se puede perder en el caso de que la persona se aleje de Dios, se desconecte, como el pámpano, que dice que el pámpano que no permanece unido a la vid, pues se seca y se muere y es echado al fuego. Entonces, el creyente, mientras el creyente permanezca, mientras el creyente esté al lado del Señor, mientras el creyente esté buscando al Señor, aún aunque tenga pecados, y tenga errores, y tenga dificultades, es salvo. Eso dice la Escritura. Y no hay condenación para él. Amén. ¿Cuándo es cuando se pierde la salvación? Cuando la persona ya se aparta de Dios, reniega o se vuelve apóstata. Apostatar de la fe es negar la eficacia de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Es renegar de Cristo, renegar de la salvación. Entonces, solo los apóstatas, o sea, los que conocieron a Cristo y luego reniegan de Cristo, van a ser condenados. ¿Sí? Eso es apostatar de la fe. Pero mientras la persona cree, mientras la persona permanezca en Cristo, mientras la persona busque de Cristo, ¿sí? Es salvo, porque está agarrado de Cristo. Amén. Lo que pasa es que el enemigo a veces nos enreda y nos engaña. Entonces dice, no, tú estás condenado porque tú tienes una lucha en tu carne o en tu mente o en tu conducta. Y es ahí donde tenemos que buscar la libertad en Cristo. O sea, tenemos que identificar que hay áreas en nuestra vida que de pronto no somos libres porque no hemos experimentado esa libertad, no le hemos creído a Dios, que nos dice que ya somos libres, sino que le hemos creído al mundo o a Satanás que nos ata con esas ligaduras, ¿no? Dice que nos ha librado de intentar ganar nuestra salvación. Muchas personas y los religiosos en el mundo a través de la historia, Jesús criticaba a los escribas y fariseos hipócritas porque ellos querían ganarse la salvación, o sea, querían hacer méritos para la salvación. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba ¿qué? La justicia, Romanos 10:4. Entonces, la justicia del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia divina. La justicia del hombre siempre busca la retribución y el castigo. O sea, la justicia del hombre es una justicia retributiva, ¿cierto? Es una justicia retributiva. ¿Qué quiere decir? Que
lo que decía el presidente hace unos meses, el que la hace, la paga, ¿cierto? Esa es la justicia del hombre, una justicia retributiva. Entonces, la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es una justicia basada en la misericordia. Y la palabra del Señor dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Él, como juez, Él es el que condena o el que salva. Dios es el que nos va a condenar o el que nos va a salvar. Ahora, si Él es el que nos condena, pero ya envió a su Hijo para salvarnos, y Él dice, todo el que se acoja al Hijo tiene vida eterna, todo el que crea en el Hijo es salvo, todo el que obedezca al Hijo, el que ame al Hijo, el que siga las enseñanzas del Hijo, será libre. Entonces, no hay por qué temer, ¿cierto? Somos salvos, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Pero en algunas ocasiones hay ataduras, hay cosas que nos atan todavía, ¿sí? a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos permitimos esas ataduras. Por eso la palabra dice, no deis lugar al diablo. Cuando dice no deis lugar al diablo es porque yo soy el que doy lugar. O sea, yo soy el que le permito a Satanás hacerme esclavo en algún área. Ahora, dice, íbamos en la sexta. La sexta diapositiva, ¿cierto? Él nos ha hecho libres de el querer buscar nuestra propia justificación. Eso es lo que hace la religión. O sea, la religión es tratar de hacer obras buenas, obras loables, obras nobles para merecer la salvación. O sea, la religión es un intento humano por agradar a Dios. Pero es contrario al mensaje bíblico, porque Jesús le dio duro a los religiosos. Jesús atacó a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los que querían poner cargas sobre las personas. Él los atacó y les dijo, escribas y fariseos hipócritas, que quieren poner cargas sobre la gente que ustedes no quieren tocar, ni con un dedo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Cristo es el fin de la ley. O sea, en Cristo se cumplió toda la ley, ¿cierto? La ley de ojo por ojo y diente por diente, la ley del que la hace la paga, la ley de la retribución, la ley retributiva, se cumplió en Cristo Jesús, para que todo el que reciba la justicia, ¿cierto? Para que todo el que cree en Cristo reciba la justicia. Miremos Romanos 10, 4. Vayamos a la palabra de Dios, Romanos 10, 4. Dice así: en lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. O sea, la fe en Cristo hace que tú y yo hayamos cumplido la ley. Si tú tienes fe en Cristo, es como si hubieses cumplido la ley. Porque Cristo cumplió la ley por ti y por mí. Cristo la cumplió. Entonces ya yo no tengo que estar haciendo obras de la ley para agradar a Dios. No tengo que guardar la ley para agradar a Dios. No tengo que guardar la ley para ser salvo. Entonces, por eso dice la palabra que ahora el que come carne no juzgue al que no come carne. Si tú comes carne y das gracias a Dios, amén. Alaba al Señor y dé gloria a Dios. Si otro no come carne y dice yo me abstengo de comer carne para agradar a Dios, amén. ¿Cierto? Tanto el que come como el que no come dan gracias a Dios y alaban al Señor. El que guarda el sábado no juzgue al que no guarda el sábado. Porque ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el tiempo de la gracia, todos los días son iguales. Y dice la Biblia, algunos juzgan unos días especiales, pero para otros juzgan todos los días iguales. Y para otros todos los días son el día del Señor. Entonces, ya de que si es el sábado, que si es el domingo, que si es el lunes, que si es... todos los días son para agradar al Señor. Entonces, ya no tenemos que
guardar esa ley que decía, no, el día de reposo es el sábado, o el día de buscar al Señor es el sábado. No, es el día de buscar a Dios es hoy, dice la palabra en hebreo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día agradable, hoy es el día del Señor, sin importar qué fecha cae en el calendario. Entonces, ya somos libres de esa ley. No tenemos que intentar ganar nuestra salvación guardando ritos o mandamientos o legalismos de la ley, cosas de la ley. Ya no. Entonces, la obra de Cristo te hace libre de eso. Y cuando tú entiendes eso, te liberas de una cantidad de cargas, ¿no? De las cargas que los hombres quieren poner sobre las personas. Que para que entren aquí a la iglesia, las mujeres tienen que entrar con velo, o tienen que tener el cabello hasta por acá, la cintura, o tienen que usar una falda hasta por acá. Esos son legalismos, son mandamientos de hombres. Ya no tenemos que hacer nada es nada para intentar ganar nuestra salvación. Si lo hacemos es para agradar a Dios, para obedecer y para dar testimonio, pero no para ganar la salvación. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos que mirar con los ojos de Dios. ¿Cómo mira Dios? Amén. ¿Cómo Dios recibe y no hace acepción de personas? Y no dice, el que a mí viene no lo he hecho fuera. No lo he hecho fuera. Pasamos al siguiente. Séptimo, para acercarnos a la presencia de Dios. Entonces, por último, el Señor nos hace libres para acercarnos a la presencia de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, dice Hebreos 10, 19 y 20, tenemos plena libertad. ¿Plena qué? Libertad. Plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Anteriormente, en el antiguo pacto, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y una sola vez al año, ¿cierto? Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. O sea, ¿cómo podemos entrar ahora con plena libertad al lugar santísimo, al lugar sagrado, a la presencia misma de Dios? Podemos entrar por el camino nuevo. Ese camino nuevo es Cristo. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad y la vida. Ese camino nuevo y vivo que Él ha abierto a través de esa cortina, ¿cierto? Es decir, a través de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sirve de cortina, sirve de testimonio para que nosotros ahora podamos entrar confiadamente, con libertad, a la presencia del Señor. Por eso en Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. Ahora, en el Antiguo Testamento, si una persona se acercaba a Dios sin que Él le dijera, podía hasta morir. Acuérdense en el caso de Usa, ¿cierto? Nadie podía tocar el arca del pacto, sino solo los que el Señor había dicho, los sacerdotes, ¿no? Los levitas. Pero si otra persona iba, así fuera que se fuera a caer el arca y él la tocó, que esa arca representaba la presencia de Dios, ¿qué le pasó? Cayó muerto, ¿cierto? Nadie se podía acercar a la presencia de Dios sin que Él lo dijera. Ahora, en este tiempo, tenemos un privilegio. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es el mismo trono, la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios, solamente por el camino nuevo, solamente a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Tú puedes entrar en ese lugar santísimo, o sea, puedes entrar a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, puedes entrar en su casa, en su presencia. Amén. Hebreos 10, 19 y 20. Seguimos, hermano, ya vamos a terminar. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos 10, 22. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. La Dios quiere que tú y yo ahora nos acerquemos confiadamente, pero con un corazón
sincero, purificados, lavados y purificados interiormente de una conciencia culpable. Antes teníamos una conciencia que nos acusaba, pero ahora nuestra conciencia ha sido lavada por la sangre de Cristo. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, ya que vuelve y recalca eso de que no por nuestros méritos, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Amén. Cristo Jesús destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible. ¿Cuál es la vida incorruptible? La vida eterna, la vida nueva en Cristo, mediante el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Y el Señor nos llamó a una vida santa, a una vida separada del mundo, separada del pecado. ¿Amén? Entonces, por eso podemos acercarnos a Él confiadamente. Entonces ya no hay temor, ya no hay miedo, no hay susto de acercarnos a Dios, sino que nos podemos acercar con seguridad. Siguiente, hermano. Ahora, para terminar, quiero que hagamos la siguiente declaración de fe. Que la repitamos todos en voz alta. Esta declaración de fe está basada en los versículos bíblicos y en las verdades bíblicas que Dios nos dice en su palabra. Y eso es lo que yo tengo que interiorizar y creer. Amén. Yo tengo que creer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor dijo, tu palabra es verdad. O sea, la palabra del Señor nos hace libres. Entonces, cuando nosotros la creemos en nuestro corazón, pero la confesamos con nuestra boca, somos salvos, dice la Biblia. Porque con el corazón se cree, pero con la boca ¿qué? Se confiesa. Y hay que hacer confesiones de fe. Confesiones de fe. Jesús mismo le preguntaba a sus discípulos, ¿cierto? ¿Qué dicen los hombres de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos decían, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros que eres Juan, el profeta que resucitó, otros dicen que algún profeta. Y luego los confronta y le dice, ¿y quién dicen ustedes? Tú, ¿quién dices que soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo confesó. No bastó solo con creerlo en el corazón, sino hay que ¿qué? Confesarlo. ¿Por qué? Porque al confesarlo, tus oídos lo van a oír, tu mente lo va a interiorizar y lo va a creer. Y tienes que convencerte en tu corazón de que tú eres un hijo y una hija de Dios. Y empoderarte en eso. ¿Amén? Tienes que creer y visualizarte en esa parte. Entonces vamos a hacer esta declaración y dice así. ¿Quieres colocarte de pie junto conmigo? Y vamos a leerla al unísono en voz alta. Ahí dice, soy un hijo o una hija de Dios, cada uno según su género lo dice. Soy un hijo de Dios. Cristo habita en mí. No tengo ningún temor, pues su sangre me ha limpiado de toda culpa, de todo pecado. Soy libre en Cristo Jesús para hacer la voluntad de Dios. Someto mi mente, mi cuerpo y mi alma a la obediencia a Cristo. Renuncio al pecado y a la autocondenación, porque Cristo Jesús me ha hecho libre. Soy una nueva creación para Dios. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora hago cosas nuevas, de acuerdo a la voluntad de mi Señor Jesucristo. Creo que la Biblia es la palabra inspirada por Dios para la transformación de mi vida. Tengo la mente de Cristo y mis pensamientos ya son agradables a Dios, porque decido pensar en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo bueno. No creeré nunca
Esa declaración la debemos hacer. ¿Por qué? Porque con eso estamos creyéndole, confesando lo que creemos en nuestro corazón. Confesando que somos nuevas criaturas, que somos hijos. Y tú debes creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Cuando el enemigo venga a acusarte, tú debes decir: aléjate de mí porque yo soy un hijo de Dios. Cuando venga a condenarte, dígale: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando venga a decirte que estás derrotado, dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Soy fuerte en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo. Tenemos que empezar a considerarnos, a creernos, a empoderarnos en esa libertad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Oremos al Señor en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por la obra que hiciste en la cruz, Señor. Porque a través de esa obra tú nos has hecho libres. Libres para vivir conforme a tu gracia. Libres para acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Libres de la condenación, libres del pecado, libres de la autoconsideración o autocondenación. Libres para proclamar que tú eres el Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos abras nuestra mente y nuestro corazón, que a través de tu Espíritu Santo entendamos esta palabra, esta verdad, y la aceptemos y creamos en tu palabra, en tu gracia, en tu favor. Glorifícate en esta hora, Señor. Glorifícate en nuestros corazones. Glorifícate en nuestra vida. Derrama, Señor, de tu gracia. Derrama de tu Espíritu. Derrama de tu poder sobre nosotros. Oh, Santo eres Santo. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del vicio. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Confiésalo con tus labios. Créelo en tu corazón. Recíbelo en tu vida, en tu alma. Que esa palabra penetre hasta tus huesos, hasta tus tuétanos, hasta las entrañas de tu corazón. Que esa palabra se encarne en ti. Que tú hoy decidas creerle al Señor, que Él te sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que Él te ha salvado, que Él te ha justificado, que Él no vino para condenarte, sino para salvarte, que Él tiene cosas grandes para ti, que Él ya lo ha hecho en la cruz, Él ya lo hizo en la cruz. Solo tú y yo tenemos que creer esa palabra, interiorizarla a nosotros, confesarla, declararla, vivirla, encarnarla, manifestarla en nosotros. Creer al Señor, creer al Señor, dice la palabra. Creer a sus profetas y seréis salvados. Oh, gracias, Señor, gracias. Te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Ya no somos esclavos del temor. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no reina más el pecado en mi cuerpo mortal. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Te adoramos. Te exaltamos, Señor.